Muchas personas han necesitado usar oxígeno en estos momentos, todos sabemos la causa. Con respecto a este punto, el oxígeno suplementario lo hemos usado en el ámbito médico durante muchos años para poder tratar a pacientes que precisamente tienen disminución del oxígeno en la sangre. El oxígeno se usa diariamente para pacientes que tienen hipoxemia, que es el término médico que hace referencia a bajos niveles de oxígeno en sangre. Normalmente un paciente con hipoxia va a requerir oxígeno mediante algún dispositivo, ya sea cánulas nasales, ya sea una mascarilla facial o algún otro dispositivo un poco más avanzado. En este momento, como estamos viviendo una pandemia, muchas personas han requerido usar oxígeno y en este video te enseñaré cómo se usa el oxígeno de forma adecuada y cuáles son los dispositivos que puedes usar para poder estar en casa en caso de requerir oxígeno. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte y puedes dejar un like abajo, puedes dejar un comentario y puedes seguir mis redes sociales. Como les decía, el oxígeno es de lo que más usamos diariamente en el hospital y con pacientes que tienen algún problema pulmonar. Normalmente la indicación más común de ponerle oxígeno a un paciente es hipoxemia aguda o crónica. Y dentro de las causas de hipoxemia tendríamos como por ejemplo el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tendríamos neumonías, tendríamos problemas como falla cardíaca, tromboembolia pulmonar y algunas otras condiciones, sobre todo a nivel pulmonar, que hacen que este oxígeno en la sangre vaya disminuyendo poco a poco. Y hablando un poco de fisiología respiratoria, normalmente el oxígeno que nosotros inhalamos se mantiene unido a una proteína que tenemos en la sangre. Esta proteína, como ya muchos de ustedes saben, se llama hemoglobina. Los niveles de hemoglobina pueden fijar el oxígeno en la sangre y una vez que está fijada pueden llevarla a todo el cuerpo para poder llevar a cabo sus procesos fisiológicos normales. Hay una pequeña cantidad de oxígeno que circula de manera libre en la sangre, pero esta es mínima. Normalmente la gran cantidad de oxígeno circula unido a la proteína de la hemoglobina y esto hace que todas las células en el cuerpo puedan llevar a cabo sus funciones normales. Obviamente el cuerpo es capaz de regular esto mediante diferentes formas y un mecanismo de regulación de eso se representa en lo que conocemos como curva de disociación de la oxihemoglobina que están viendo en pantalla. Entonces, nosotros normalmente para poder oxigenar bien, respiramos el oxígeno que se encuentra en el aire ambiente. Este aire ambiente que estamos respirando tiene diversa composición. Dentro de toda la composición solamente tiene un 21% aproximadamente de oxígeno. Todos los otros gases van a ser helio, argón, neón y un gran porcentaje como nitrógeno. Recuerden, solamente estamos respirando 21% de oxígeno y este 21% de oxígeno que respiramos se va a los pulmones, en los pulmones pasa hacia la sangre y esto va a oxigenar la hemoglobina de una forma excelente, siempre manteniendo niveles por arriba de 94%. Es importante conocer este 94% porque normalmente todas las personas sanas pueden saturar arriba de este 94%, respirando nada más 21% a oxígeno ambiente. Y esto da de manera indirecta una presión parcial de oxígeno en la sangre aproximadamente de 60 milímetros de mercurio hacia arriba. Hasta ahorita puede que sea un poco difícil entender esto, pero recuerden estos tres valores. El porcentaje de oxígeno que respiramos, que es 21%, la saturación de oxígeno que logramos con eso, que es arriba del 94%, y la presión parcial de oxígeno, que es arriba de 60 milímetros de mercurio que tenemos en la sangre. Esto, como les comentaba, es lo que vemos en la curva de disociación de la oxihemoglobina, donde más o menos, si ven, es una curva sigmoidea. Es importante saber esto porque, como ven ustedes, esta es la curva normal. Si nosotros alteramos alguna de estas variables, va a haber cambios en esta curva. Por ejemplo, si bajamos el porcentaje de oxígeno que respiramos, va a bajar la saturación y esto va a hacer que también baje la presión parcial, como estamos viendo. El cuerpo tiene diversas formas de compensar esto, lo cual es un poco complejo de explicar, pero puede ajustar esto ya sea hacia menos o hacia más. Lo importante de esto es que vean, si la saturación de oxígeno baja un poco por debajo del 90%, la presión del oxígeno en la sangre va a bajar de una manera extremadamente grave y esto es peligroso para la salud. Es peligroso porque les digo, todas las células en el cuerpo están normalmente acostumbradas a trabajar a ciertos niveles de oxígeno y el hacer que la saturación del oxígeno baje va a hacer que la presión parcial del oxígeno en la sangre baje y esto va a llevar a que las células en el cuerpo comiencen a sufrir. Es por esto que el cuerpo siempre debe de estar saturando arriba de 94%. Es la forma más fácil de medir indirectamente la presión parcial de oxígeno, ya que para medir esta necesitaríamos tomar una gasometría arterial, que es un procedimiento doloroso y requiere que sea tomado por un personal médico. Lo más fácil, les digo, es comprar un oxímetro.
Siempre es recomendable tener un oxímetro en casa para poder valorar el oxígeno en la sangre y la frecuencia del corazón, que es el otro parámetro que marca el oxímetro de pulso. De manera indirecta, teniendo una saturación arriba del 94, podemos inferir que el cuerpo está funcionando bien, que la presión parcial del oxígeno está bien en el cuerpo y que nuestro cuerpo no está sufriendo de hipoxemia. Entonces recuerden, siempre es bueno tener un oxímetro en casa, ya que si el oxímetro comienza a marcar menos de 94%, algo está pasando y tenemos que hacer algo para poder incrementar ese porcentaje y que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. En este momento, como estamos viviendo en pandemia, el virus ataca el pulmón, hace que se inflame y esta inflamación hace que el oxígeno disminuya. ¿Cómo podemos incrementar este oxígeno? Pues el cuerpo se encarga de incrementarlo de manera fisiológica, pero algo bastante importante es incrementarlo mediante adicionar un poco más de oxígeno. Les decía, normalmente respiramos un 21% de oxígeno y podemos incrementar este 21% de oxígeno mediante oxígeno suplementario. Este oxígeno suplementario lo podemos dar por diversos métodos y de eso es de lo que les voy a hablar ahorita. Recuerden que esto siempre debe ser supervisado por un médico. Les voy a comentar alguna información relevante sobre los diversos dispositivos que pueden proporcionar oxígeno al cuerpo, pero siempre deben de tener seguimiento de personal médico adecuado para que pueda saber su condición y decirles qué es lo mejor para ustedes. Lo más común que podemos usar es una cánula nasal o puntas nasales, como pueden estar viendo aquí. Estas puntas nasales son bastante cómodas, es bastante fácil usar ya que solamente se colocan en las fosas nasales, se puede fijar a las orejas, esto hace que sea bastante cómodo, que deje la boca libre y así pueda el paciente comer, pueda tomar agua, puede estar un poco más a gusto y se puede conectar tanto a un tanque de oxígeno como a un concentrador. Estas cánulas nasales es importante que sepan que pueden manejar un flujo más o menos de 1 a 5 litros por minuto. Si ustedes lo colocan a más de 5 litros por minuto, pueden ocasionar que la mucosa nasal sangre y que no sea algo adecuado para el paciente. Normalmente son usadas para la mayoría de pacientes y esto se usa para mantener el oxígeno arriba del 94%. Normalmente lo indicamos para pacientes que están teniendo una hipoxemia leve y que pueden estar todavía en seguimiento en domicilio o que se puede estar supervisando dentro del hospital. Normalmente cada litro por minuto de oxígeno que incrementamos van a incrementar 4% en promedio el porcentaje de oxígeno que estamos respirando. Entonces, si lo ponemos a 5 litros por minuto, cada uno de estos litros va a incrementar más o menos 4%. 5 por 4 serían 20, más el 21% que estamos respirando, llegaremos más o menos a un 40% de oxígeno del cual vamos a estar respirando. Esto es bastante variable, pero a grandes rasgos es lo que se marca. Y les digo, esto es lo más cómodo para el paciente, aunque muchas veces se requiere un flujo un poco más alto, porque 40% llega a ser a veces un poco bajo, y muchos pacientes ya que tienen una enfermedad grave requieren un flujo mucho mayor para poder llegar a una saturación mucho mayor. Si esto no alcanza una saturación adecuada, podríamos pasar al siguiente dispositivo, que sería una mascarilla facial. Las mascarillas faciales aportan mucho más oxígeno, ya que como pueden estar viendo aquí, cubren bastante bien la nariz y boca, y esto va a provocar que se concentre un poco más de oxígeno y que el porcentaje de oxígeno incremente un poco más. Normalmente podríamos incrementar hasta un porcentaje aproximadamente de 60%, ya que esta cánula puede usarse a un flujo mucho mayor. Normalmente la usamos a un flujo mínimo de 5 litros por minuto y la podemos llevar hasta 10 litros por minuto. Esto es algo importante que deben de conocer. Si ustedes en algún momento llegan a tener una mascarilla de estas, requiere un flujo mínimo de 5 litros por minuto, ya que si lo mantienen a un flujo menor, pueden ocasionar que se concentre CO2 en la mascarilla y que esto sea perjudicial para el paciente. Recuerden, siempre con un flujo arriba de 5 litros por minuto y con esto podrían llegar a alcanzar hasta un 60% de fracción inspirada de oxígeno, que sería el porcentaje de oxígeno que están respirando. Normalmente el principal problema que tiene esto es de que llega a ser incómodo para el paciente, llega a sentirse como atrapado con la mascarilla y es mucho menos cómodo que tener las puntas nasales, pero se va a necesitar en pacientes en los cuales ya no se alcance un flujo adecuado ni un porcentaje de oxígeno adecuado con las cánulas nasales. Esto nuevamente tiene que ser supervisado por un médico para que les dé las recomendaciones adecuadas, pero con esto pueden conocer más o menos qué pueden hacer. Deben cerciorarse de que la mascarilla esté siempre bien conectada, ya que si se desconecta se pierde el flujo y nuevamente se comienza a generar incremento de CO2 en la cavidad nasal y eso puede ser también peligroso para la salud. Hay una mascarilla bastante similar que se llama tienda facial.
Como pueden ver en la imagen, es un poco más cómoda ya que solamente se apoya en la barbilla, y esto puede ser un poco mejor para pacientes en los cuales no logren tolerar la mascarilla facial completa, ya que, como les decía, pueden sentirse un poco atrapados en esto, y el ponerles la tienda facial hace que se liberen de esta sensación. El único problema es que se puede regular mucho menos la cantidad de oxígeno que está respirando el paciente, pero también es bastante útil para pacientes que están estables. Nuevamente les digo, todos estos son pacientes estables que pueden estar en vigilancia y seguimiento médico estrecho, ya que en cualquier momento un paciente puede ponerse grave. Si las personas no alcanzan aún así una saturación adecuada, hay otro tipo de mascarillas, pero este tipo de mascarillas ya requiere atención hospitalaria porque requieren seguimiento estrecho. Me refiero a mascarillas faciales reservorio, mascarillas Venturi, cánulas de alto flujo y en última instancia la intubación endotraqueal. Todo esto ya requiere atención médica, pero mientras, un paciente que requiere oxígeno puede colocarse las puntas, mantenerse estable en casa y siempre vigilando que no vaya a tener alguna otra complicación. Normalmente el oxígeno lo requerimos, pero también llega a ser grave. Siempre que un paciente esté con oxígeno, se necesita retirar cualquier fuente de fuego, ya que el oxígeno puede hacer combustión y llevar a un desastre. Y asimismo el cuerpo no está acostumbrado y no está hecho para poder trabajar a cantidades de oxígeno muy grandes. Yo les sugiero siempre mantener una saturación de 94 a 96%, ya que arriba de 96% este oxígeno comienza a ser tóxico para el cuerpo y las células también pueden llegar a sufrir. No es bueno tener una oxigenación arriba de 98 a 97%, siempre entre 94 y 96%, y siempre vigilando estrechamente que esté dentro de estos valores, no se vaya hacia arriba ni tampoco disminuya. Es importante conocer esta información, ya que cada vez más personas han estado usando oxígeno en todo el mundo por el SARS-CoV-2. Si ustedes tienen alguna duda sobre esto, déjenla en la parte de abajo, normalmente contesto todas las preguntas. Espero que se mantengan excelentemente bien de salud y nos vemos en la próxima.